Gloria a Dios. La paz del Señor, hermanos y hermanas. Bendecimos el nombre del Señor y quería compartir un versículo bíblico que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Y dice así la palabra del Señor. Si lo hemos encontrado, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Qué hermoso versículo que nos habla la importancia de que no solamente tenemos un Dios amoroso, un Dios que nos ama, sino que nuestro Dios es amor. Amén. Que el Señor nos esté bendiciendo. Y mis hermanos, sabemos que en el Antiguo Testamento se menciona las salvaciones de Jehová. Por eso está hablando de acá de la propiciación por todos nuestros pecados, que fue hecho a través de Jesucristo. Y la salvación es de nuestro Señor. No es que de nosotros salió la salvación, del hombre tuvo deseo de salvación, sino que no, la salvación es de Jehová. Ni siquiera estuvo en el pensamiento del hombre la salvación, ni siquiera se originó en nosotros la salvación, sino que Dios, por su amor, nos puso en una propiciación de todo lo que acontecía, y tuvo misericordia de nosotros y nos dio, mi hermano y mi hermana, a Jesucristo para que hoy podamos hallar la gracia de nuestro Señor. Y es hermoso saber, mi hermano y mi hermana, que sí, lo que sí hizo el hombre, ¿no es cierto?, fue el pecado, fue pecar, fue condenado, ¿no es cierto?, por esto lo que hizo, pero Dios fue el que decidió salvarlo, y porque Dios decide todo esto es porque el Señor nos ama. Nuestro Dios nos ama. Él no miró la condición, no miró lo que habíamos hecho, sino que mi hermano y mi hermana vio la necesidad del hombre, que había una necesidad, y la necesidad era salvarlo. La necesidad era, mi hermano y mi hermana, que cada uno de nosotros podamos ser libres del pecado. Por eso esta es la salvación, ¿no es cierto?, que el Señor nos da. Uno, más que nada, es porque el hombre pecó, y la otra parte es porque Dios lo amó. Entonces, las dos cosas, si el hombre no hubiera pecado, y no habría lugar, mi hermano y mi hermana, para que el amor de Dios se manifieste. Pero como el hombre pecó, abrió una brecha, abrió un lugar para que Dios pueda operar en nuestra vida y hoy podamos recibir esta salvación. Y si el hombre hubiera pecado, pero Dios no lo hubiese amado, entonces todo lo que se hubiera hecho no hubiera servido para nada. Por eso, para la condición de salvación se dan dos cuestiones. Una, el hombre pecó. Dos, Dios nos amó. Por eso dice la palabra del Señor, mis hermanos y mis hermanas, que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Ya no vivimos nosotros, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mi vida. La salvación se cumple y el Evangelio se predica. ¿Por qué? Porque el hombre pecó y Dios nos amó. Entonces, el pecado del hombre nos muestra la necesidad del hombre, y el amor de Dios nos muestra la propiciación o la provisión, digámoslo así, de Dios. Entonces, si existe la necesidad sin provisión, no sirve de nada. Pero si hay provisión y sin necesidad, también todo es un desperdicio. Por eso es importante que nosotros
nosotros entendamos que nosotros necesitábamos de Dios y Dios nos dio esa provisión a través de Jesucristo. Entonces, si sacamos cualquiera de estos dos hechos, mi hermano y mi hermana, no serviría de nada la salvación. Pero como el hombre pecó y Dios proveyó un Salvador para el hombre, entonces ahí encontramos el refugio y todo lo que el Evangelio, que son las buenas nuevas, nos da. Por eso este amor es un amor que no es tan solamente que Dios dijo, bueno, voy a amarlo, no, sino que también se mostró. Ahora podemos decir, mi hermano y mi hermana, que Dios es amor, que Dios ama al hombre y que la expresión del amor de Dios está en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano y mi hermana, Dios es amor porque su naturaleza es amor. Dios es amor, mi hermano y mi hermana, no porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros seamos los mejores, sino que dice su palabra, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Fíjese, la acción, de tal manera, la acción de amar. Pero ¿cuál fue el objeto de ese amor? Su Hijo unigénito, su Hijo de genética de Él. Amén, gloria a Dios, lo envió a esta tierra para que nosotros podamos ser salvos. Dios no solamente te ama, no solamente es un Padre amoroso, sino que podamos entender, mi hermano y mi hermana, que la esencia vital de Dios es el amor. Dios no puede odiar porque iría en contra de su propia naturaleza. Dios no es un Dios que sea un Dios de odio, de cosas terribles, sino que es un Dios de amor. Y en su amor nos da la provisión de Jesucristo para que nosotros lo aceptemos en nuestro corazón. Dios, mi hermano y mi hermana, estaría incómodo si no amara, porque su naturaleza es amar. El hombre piensa que Dios siempre hace demandas exageradas, que por qué pone tantas prohibiciones, que porque todavía no vive en el Espíritu, porque mi hermano y mi hermana, el hombre natural vive, ¿no es cierto?, en las cuestiones terrenales, carnales, atada a otras cosas, pero nosotros podemos decir, mi hermano y mi hermana, que ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros y tenemos una libertad. Por eso dice, y conoceré la verdad, que es el Evangelio de Cristo, y la verdad os hará libre. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Si nosotros hemos pecado, hemos fallado delante de la presencia del Señor, sepa, mi hermano y mi hermana, que hay un Dios que permanece inmutable, hay un Dios que permanece fiel, hay un Dios que te extiende los brazos como aquel padre que vio a su hijo de lejos, aquel hijo pródigo, aquel hijo que se había ido, y hoy te extiende la mano el Señor y te abre los brazos para que usted llegue delante de su presencia, se acuerde de Dios. Más en estos tiempos tan difíciles tenemos que acordarnos de su presencia, porque Dios sigue estando ahí. Su amor no ha menguado, su amor no desfalleció. Él sigue y Él permanece fiel. Hermano, el hombre peca, el hombre tropieza, el hombre cae, el hombre se enfría, el amor del hombre se seca, el amor del hombre se pone duro, pero el amor de Dios permanece para siempre. Y nosotros podemos dudar de nuestro amor hacia Dios, pero nunca podemos dudar del amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios nos ama de todo corazón y cuando nosotros nos convertimos al Señor, Dios nos llena de su presencia, nos llena de su amor. Mi hermano y mi hermana, sepa que podemos entrar al trono de la gracia con confianza a recibir el oportuno socorro para nuestra vida. La palabra del Señor nos habla en 1 Juan capítulo 2, versículo 3, y dice así la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 3,
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sé que conozco a Dios? Si guardamos sus mandamientos. No es solamente decir yo lo conozco, yo amo a Dios, sino que cuando empezamos a guardar los mandamientos de Dios, ahí es cuando Dios empieza, hermano y mi hermana, a hacerse conocido por nosotros. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Se da cuenta? El amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él.